Vale, vamos a meternos de lleno en este análisis. Porque lo que estamos viendo ahora mismo en este mes de mayo de 2026 es, francamente, una locura. Estamos ante lo que podríamos llamar, sin exagerar, una tormenta macroeconómica perfecta. Tenemos un choque energético brutal por cuestiones geopolíticas, una inflación que ha vuelto a dispararse cuando nadie lo esperaba y, por si fuera poco, un cambio histórico en la cúpula de la Reserva Federal. Así que vamos a ir conectando los puntos para entender cómo este dominó global va a impactar directamente en los mercados. Es un puzzle complejo, pero vamos a encajar todas las piezas. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, veremos el choque inflacionario global y la crisis en el estrecho. Después pasaremos a la filosofía de Kevin Warsh, este comité tan dividido, el adiós definitivo a los recortes de tipos y finalmente el impacto real en los mercados. Vamos a por ello. Empezamos con la primera parte, el choque inflacionario global y el desglose de los datos clave de abril de 2026. Fijaos en este número porque lo cambia absolutamente todo. Durante los últimos 2 años el mercado vivía muy cómodo pensando que la inflación estaba controlada, esa famosa narrativa de la desinflación transitoria. Pues bien, el índice de precios al consumidor pega un salto interanual del 3,8% en abril. Veníamos de un 3,3% en marzo, así que esto nos deja con la cifra más alta desde mayo de 2023. Cualquier esperanza de volver tranquilamente a ese objetivo del 2% de la Reserva Federal se ha esfumado por completo. La narrativa de la desinflación ha terminado oficialmente. Y lo que es realmente interesante aquí, si echamos un vistazo al comportamiento intermensual, es esa última barra de la derecha. El IPC subió un 0,6% solo en el mes de abril. Es una barbaridad. Nos demuestra que la presión sobre los precios no es algo del pasado, está ocurriendo ahora mismo. Y ojo porque incluso quitando los alimentos y la energía, la inflación subyacente también avanzó un 0,4% mensual. El problema es generalizado. Pero si el dato del consumidor asusta, el panorama para los productores es aún más grave. El índice de precios al productor, el IPP, se disparó un espectacular 6% interanual en abril. A nivel mensual hablamos de un avance del 1,4%, que es el peor dato desde marzo de 2022. Estamos viendo unas presiones de costes mayoristas masivas. Las materias primas energéticas y los bienes de demanda final se están encareciendo drásticamente. Y ya sabemos perfectamente cómo funciona esto. Esos costes mayoristas, tarde o temprano, se acaban trasladando de forma directa al consumidor final. Pasamos a la sección 2, la crisis en el estrecho, o lo que es lo mismo, el catalizador geopolítico de todo esto. Entonces, ¿qué ha detonado esta reaceleración inflacionaria tan abrupta? Pues un catalizador geopolítico de proporciones históricas que fracturó las cadenas de suministro globales casi de la noche a la mañana. Fijémonos en cómo se han ido desarrollando las cosas tan rápido en esta línea de tiempo. A finales de febrero de 2026 estalla el conflicto bélico con Irán, lo que resulta en el cierre prácticamente total del estrecho de Hormuz. Apenas unas semanas después, en abril, ese choque energético ya se refleja íntegramente en los datos del IPC y el IPP que acabamos de ver. Y justo cuando la economía intenta asimilar este golpe, en mayo expira el mandato de Jerome Powell y el Senado confirma a Kevin Warsh. Ha sido una secuencia de eventos rapidísima, implacable y que define por completo nuestra coyuntura actual. Para entender la magnitud de este bloqueo físico, la clausura del estrecho de Hormuz interrumpió de golpe el flujo de unos 20 millones de barriles diarios de petróleo. Es la mayor perturbación en el mercado físico de petróleo de la historia económica moderna. Y claro, el impacto a nivel interno es instantáneo. Los datos promedio de mayo nos muestran que la gasolina regular ya estaba en $4,54 el galón, un incremento de más de $1,50 desde que empezó el conflicto. El diésel, que es vital para el transporte de mercancías, alcanzó los 5,67. Es un encarecimiento directo que se filtra rápidamente en todos los rincones de la economía. Y así llegamos a la sección 3, la filosofía de Kevin Warsh, una ideología totalmente nueva para el Banco Central. Imaginemos el panorama. Tenemos la energía carísima, la inflación desatada y justo en este momento la Reserva Federal experimenta su cambio institucional más importante en años. La llegada de Kevin Warsh a la presidencia representa una doctrina económica completamente distinta y esta cita lo resume a la perfección. Durante su comparecencia ante el Comité Bancario del Senado, Warsh fue muy directo. La Fed debe mantenerse en su carril. Son unas palabras que marcan una ruptura brutal con el activismo y esa intervención constante en el mercado que caracterizaba a la Fed desde finales de los años 2000. Warsh busca una institución muchísimo más pasiva, disciplinada y cero dispuesta a salir al rescate de los mercados financieros ante el primer signo de volatilidad. Esta nueva visión se apoya básicamente en 3 pilares operativos a largo plazo. Primero,
Una disciplina súper estricta contra la inflación. A Warsh no le importa asumir el coste de una desaceleración económica si con eso consigue estabilizar los precios. Segundo, una comunicación pública mucho más simplificada. Quiere evitar que los miembros de la Fed disparen la volatilidad con declaraciones constantes en los medios. Y tercero, y esto es muy importante, una restricción cuantitativa acelerada. Warsh siempre ha criticado la enorme expansión de activos, así que defiende vender activamente títulos para reducir de forma drástica ese gigantesco balance general de 6,7 billones de dólares. Lo que nos lleva a la sección 4, un comité muy dividido. Fricción institucional en estado puro. Porque claro, tener una filosofía muy clara es una cosa, y poder implementarla es otra totalmente distinta. El nuevo presidente entra a una sala de juntas que enfrenta unos niveles de fricción institucional que no veíamos desde hace décadas. Para empezar, tenemos una dinámica de poder muy inusual. A diferencia de otros casos, el presidente saliente Jerome Powell ha decidido no irse y anunció que se queda en la Junta de Gobernadores hasta que expire su nombramiento legal en 2028. A la vez, Kevin Warsh llega después de la confirmación en el Senado más dividida y politizada de la historia de la institución. Y claro, tener a un expresidente y a un nuevo líder tan polarizador en la misma Junta, pues diluye de manera inevitable el control directo de Warsh. Es un buen momento para recordar lo que muchos analistas dicen: la letra más importante de las siglas del FOMC es la C de comité. Kevin Warsh puede tener unas ideas muy firmes, pero al final del día solo tiene un voto de los 12 posibles. Frente a él se encuentra un bloque muy sólido de presidentes de bancos regionales, como Logan, Hammack y Kashkari, que tienen un claro sesgo restrictivo y que van a exigir mano dura contra la inflación. Así que Warsh va a tener que negociar al milímetro absolutamente cada movimiento de la política monetaria. Pasamos a la sección 5. Adiós a los recortes. ¿De verdad hay subidas de tasas en el horizonte? Si juntamos todo esto, un choque inflacionario innegable, un nuevo presidente antiintervencionista y un comité fragmentado pero de corte restrictivo, el resultado es un golpe de realidad tremendo para el mercado, que ha tenido que olvidarse de golpe de ese dulce sueño del dinero barato. Echad un vistazo a estas probabilidades de la herramienta CME FedWatch para diciembre de 2026. Hay un 42% de probabilidad de que los tipos se mantengan altos, pero lo realmente fuerte es que existe casi un 41% de opciones de que veamos una subida adicional de 25 puntos básicos, e incluso casi un 14% de probabilidad de una subida agresiva de 50. Y la posibilidad de un recorte ha colapsado a un marginal 1,4%. Básicamente, los contratos de swaps ahora valoran en más de un 80% la posibilidad de que venga un mayor endurecimiento monetario. Y terminamos con la sección 6, el impacto en los mercados. Un auténtico baño de realidad para Wall Street. Aquí es donde todo este entorno macroeconómico impacta de lleno en el bolsillo del inversor. Y el problema es que los mercados se enfrentan a esta restricción monetaria desde una posición históricamente vulnerable. El ratio PER de Shiller, que nos sirve para medir la valoración del mercado ajustada cíclicamente, está ahora mismo por encima de 40. Para que nos hagamos a la idea, es el segundo mercado más caro de los últimos 155 años. Una locura. Estas valoraciones tan extremas, impulsadas por toda la fiebre de la inteligencia artificial, asumían implícitamente que el crédito seguiría siendo muy accesible. Pero sin recortes de tipos a la vista, estas valoraciones están, literalmente, en la cuerda floja. Y la historia nos da pistas muy valiosas sobre lo que suele pasar en estos periodos de transición en el liderazgo de la Fed. Los datos de la firma Barclays nos enseñan que estos cambios suelen venir acompañados de contracciones. Históricamente, el S&P 500 experimenta una caída promedio del 5% el primer mes, un 12% a los 3 meses y llega hasta un 16% de caída a los 6 meses. Y esto es clave para cualquiera que tenga exposición en los grandes proxies del mercado, como los fondos cotizados SPI del S&P 500, el QQQ del Nasdaq tecnológico, el DIA del Dow Jones o el IWM de las pequeñas empresas. Para entenderlo bien, índices como el QQQ sufren una barbaridad porque las tecnológicas necesitan endeudarse barato para financiar ese enorme crecimiento futuro que prometen. En el caso del IWM, las empresas pequeñas ven cómo sus márgenes de ganancia, que ya son estrechos de por sí, se esfuman al subirles el coste de los préstamos. Y evidentemente los gigantes del SPI o del DIA tampoco se libran, cuando el coste del dinero acaba frenando el consumo y la inversión en general. Bueno, pues ya hemos trazado todo el mapa de la situación, desde los bloqueos físicos en Oriente Medio hasta los preocupantes gráficos de inflación en Washington, y desde la llegada de esta filosofía de mantenerse en el carril hasta la completa evaporación de los recortes de tipos de interés. Nos adentramos en un régimen monetario muy exigente, y lo hacemos con unas valoraciones bursátiles en máximos históricos. Así que, ante la confluencia de todos estos factores que forman esta tormenta perfecta macroeconómica de 2026, la reflexión fundamental que nos queda a todos los que seguimos los mercados es muy clara. ¿Están realmente nuestros portafolios preparados para enfrentar este nuevo y desafiante régimen? Analizar estos datos como acabamos de hacer es sin duda el mejor paso para empezar a responder a esa pregunta.